En el video de hoy vamos a explorar la intrincada relación entre la intuición y la filosofía. ¿Qué es exactamente la intuición y cómo ayuda en las discusiones filosóficas? ¿Es legítimo confiar en la intuición? Ahora, es importante tener en cuenta que en filosofía muchos argumentos apelan a la intuición para tratar de quizás abandonar alguna teoría filosófica. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Tradicionalmente se consideraba que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. O sea, si yo conozco alguna proposición, pues creo en esa proposición. Es imposible conocer algo y no creer en eso. Ahora, es conocimiento si es que es verdadero, si es que es verdadera esa proposición y tengo una justificación para creer en esa proposición. Parece una definición muy plausible, muy razonable del conocimiento. Sin embargo, esta respuesta fue retada en los 60 por los casos Gettier. El filósofo Gettier propuso unos casos para retar esta tradicional definición del conocimiento, ¿eh? Para ver eso, veamos un ejemplo muy intuitivo. Imaginemos que una persona entra a una habitación donde hay un reloj, ¿no? Y ve que en el reloj es las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. Ahora, sale de la habitación y alguien le pregunta, ¿qué hora es? Y él dice, es las 2:30 de la tarde. Allí él tiene una creencia, la creencia de que es 2:30 de la tarde. Es verdadera porque efectivamente, precisamente en ese momento, es las 2:30 de la tarde. Y tiene una justificación porque vio el reloj y su justificación es eso, que vio la hora en un reloj. Ahora, el asunto peculiar en este caso es que el reloj está detenido, no funciona. Y precisamente se detuvo a las 2:30, justo cuando se le acabaron las pilas, qué sé yo, se quedó allí a las 2:30 de la tarde. Intuitivamente, intuitivamente, podemos decir que en este caso particular, en este ejemplo, esa persona tiene una creencia verdadera y justificada, ¿no? Quizás por suerte, pero no tiene un conocimiento. Y si esto es así, entonces es posible que haya un conocimiento o una creencia que sea verdadera y justificada, pero que no sea conocimiento. Es lo que nos dice nuestra intuición en estos casos de tierra. Por lo tanto, esta definición tradicional del conocimiento, pues, tiene algo que se le escapa, por decirlo de alguna manera. Ahora, otro ejemplo. El utilitarismo, como teoría ética, afirma que una acción moralmente correcta es aquella que aumenta el bienestar general. Em, a primera vista también es una teoría muy plausible. Es, es correcto que haya mayor bienestar que mayor perjuicio o dolor en el mundo. Ahora, una manera de contravenir al utilitarismo es precisamente también apelando a nuestra intuición moral, ¿no? Imaginemos que haya este escenario hipotético. Imaginemos que en un hospital hay un doctor que tiene 5 pacientes que están a punto de morir porque a uno le falta operar de algún órgano en específico, al segundo de otro órgano en específico, y así los 5, ¿no? Están a punto de morir porque necesitan un órgano en específico. Ahora, en otra habitación hay un paciente que está completamente sano, que viene por su chequeo tradicional, completamente sano. Bajo una teoría utilitarista, se podría decir que es moralmente correcto eh, usar el cuerpo de esa persona sana para salvar a los 5 individuos. ¿Por qué? Porque está salvando la vida de 5 individuos, sacrificando, sacrificando, asesinando a una persona que está sana, que tiene una buena salud. Pero nuestra intuición moral nos dice, precisamente está aquí, ¿no?
que asesinar a una persona para salvar a cinco es moralmente incorrecto, y esto va contra el utilitarismo. Sería moralmente incorrecto asesinar a esa persona sana con el fin de salvar a los cinco individuos que están a punto de morir porque les falta algunos órganos en específico. Es lo que nos dice nuestra intuición moral. Y con este ejemplo se puede ver, ¿no?, que hay algo que falla en el utilitarismo. Así como estos dos sencillos ejemplos, hay muchísimos más en filosofía que apelan a la intuición para tratar de refutar alguna teoría o hipótesis filosófica, alguna idea filosófica. Se puede generalizar, ¿no? Hay muchos ejemplos en filosofía de la mente, en ética, etcétera. Entonces, aquí se puede ver esta generalidad. Al generar un caso donde intuitivamente, apelando a la intuición, F no es X, o sea, X no tiene la propiedad de ser F, entonces refutamos la teoría que sostiene que X tiene la propiedad F, ¿no? O sea que F es X. Em, Esto de manera general, ¿no? En este punto podríamos definir la intuición como aquel juicio preteórico, prereflexivo, un juicio inmediato. No tienes que pensarlo mucho para tener una intuición. La intuición solamente se da, se presenta ante la mente. Aquí, por ejemplo, en el último, ¿no?, contra el utilitarismo, eh, esta intuición de que asesinar a una persona para salvar cinco es moralmente incorrecto, pues no lo pensamos mucho, simplemente se nos aparece ante la mente. En eso consiste la intuición, en un juicio prereflexivo, preteórico. Ahora, se pueden ciertamente cuestionar mucho esta apelación a la intuición, y eso es precisamente lo que vamos a ver y lo que se hace desde la filosofía contra la intuición. Hay muchos argumentos, aquí vamos a ver 5 en específico. La primera es este: las intuiciones en general están equivocadas. Nuestras intuiciones sobre la probabilidad, sobre el tiempo, etcétera. Por ejemplo, imaginemos que por una cuestión de azar, nosotros tenemos una moneda y cuando tiramos 5 veces, en las 5 veces cae cara en vez de sello. Y si alguien nos preguntara, ¿cuál crees que es más probable que salga en la siguiente tirada de la moneda? ¿Cara o sello? Pues naturalmente, dado todo lo que se dio antes, podríamos decir que lo más probable es que salga cara en vez de sello, ya que han salido 5 caras ya. Pero lo cierto es que la probabilidad de que salga cara o sello es de 50-50. Ninguna es más probable que otra. Esa intuición sobre la probabilidad, entonces, está equivocada. Las intuiciones sobre el tiempo también. Nosotros creemos que, por ejemplo, si viajamos muy rápido, pues el tiempo va a transcurrir de manera normal. Pero la teoría de la relatividad de Einstein no dice eso. Dice que cada vez que nosotros nos acercamos más a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza, se vuelve más lento. Eso no nos dice la intuición. Entonces, en este caso, la intuición está equivocada también. Y así se pueden poner muchísimos casos más. Incluso intuiciones que parecen ser necesariamente verdaderas pueden resultar incorrectas, como sucedió con el desarrollo de la geometría no euclidiana. Ese es un punto muy interesante, ¿no? Porque incluso se pueden cuestionar aquellas intuiciones que parecen muy evidentes, necesariamente verdaderas, ¿no? En- Tradicionalmente se creía que la geometría del espacio real era euclidiana, ¿no?, que seguía los postulados de Euclides. Sin embargo, en el siglo eh, XX sabemos ya que el espacio real tiene una geometría no euclidiana. La teoría de la relatividad necesita una geometría no euclidiana, es decir, aquella donde el espacio es curvo. El espacio es curvo, no es plano, como se presupone en la geometría euclidiana. Incluso esas intuiciones que parecen necesariamente verdaderas pueden resultar incorrectas, es la conclusión aquí. Entonces, en general, dado que la intuición
es poco confiable, entonces lo más seguro es que las intuiciones en filosofía también sean poco confiables. Si nuestras intuiciones acerca del mundo eh, están completamente equivocadas, pues es razonable suponer que las intuiciones filosóficas también están erradas. Es un genial argumento aquí. Ahora, el segundo argumento es el siguiente. No hay manera de ofrecer alguna calibración independiente de las intuiciones. Nosotros cuando usamos algún instrumento, un telescopio por ejemplo, podemos calibrarlo. Podemos saber en qué momento se equivoca y en qué momento no. Si nosotros vemos una estrella lejana y queremos saber o calibrarla, saber si está funcionando bien el telescopio, podríamos eh, cambiar la dirección del telescopio para ver algún objeto en la Tierra, algún objeto distante, y podemos verificar si realmente ese objeto existe y podemos saber que el telescopio está funcionando bien. Parece que no hay manera de hacer algo similar con la intuición. ¿Cómo podríamos calibrar la intuición, saber si en algún momento se equivoca y en otros no? Porque como ya hemos visto en el primer argumento, pues la intuición de hecho se equivoca. ¿Cómo saber cuándo se equivoca y cuándo no? No hay manera. Ahora, una objeción con este segundo argumento es que nosotros no tenemos una calibración independiente para fuentes tales como la percepción y la memoria, pero confiamos en ellas. Por ejemplo, ¿cómo saber que que la percepción se equivoca? Yo tengo ahorita en este momento una computadora en mi delante, ¿no? Frente a mis ojos. Percibo la computadora y llego a la creencia de que hay una computadora ante mí. Apelo a la percepción, pero la percepción se puede equivocar muchas veces. En este momento podría estar sufriendo alguna ilusión, alguna alucinación. ¿Cómo podría corroborar que mi percepción no se está equivocando? Le puedo preguntar a alguien más. Pero al preguntarle a alguien más de nuevo, estoy apelando a la percepción. Si trato de buscar algún instrumento para verificar que la computadora está delante de mí, de nuevo estoy confiando en la percepción porque después de todo tengo que percibir los datos de ese instrumento. Entonces no hay manera independiente para calibrar la percepción. Tú no puedes justificar la percepción o lo que percibes apelando a otras percepciones, pero confiamos en nuestras percepciones. Entonces, a partir de esto, podríamos llegar a la siguiente condición débil para cualquier fuente aceptable de evidencia. Nosotros podemos apelar a una fuente de evidencia cuando no estamos justificados en considerarla como no confiable. Podemos confiar en nuestras percepciones en los momentos en los que consideramos que no hay buenas razones para no confiar en nuestras percepciones. Porque si tratamos de justificar la percepción apelando a algo más, eso algo más va a tener o va a necesitar alguna otra justificación y así regresaríamos a una regresión al infinito. Esta condición débil parece muy aceptable y se puede aplicar también en la intuición, pero como ya hemos visto, las intuiciones en general están equivocadas, así es que hay buenas razones para no considerar a la intuición como una fuente aceptable de evidencia. Es un debate que aún se está dando sobre este punto. Ahora, el tercer argumento es que los filósofos experimentales han mostrado que hay una variación sustancial en juicios intuitivos. Los filósofos experimentales o la filosofía experimental es un movimiento muy reciente que trata de apelar o buscar evidencia o experimentos que lleguen a resultados que permitan contribuir al debate filosófico. O sea, no quedarse en la mera reflexión, en la mera abstracción, sino buscar en la realidad datos que nos permitan debatir cuestiones filosóficas de manera informada, de manera informada. Ahora, esos filósofos han encontrado que hay una variación sustancial en juicios intuitivos. Veamos sobre el primer ejemplo, sobre los casos que tiene. Estos autores de aquí en su artículo Normatividad e Intuiciones Epistémicas llevaron a cabo experimentos, ¿no? Les preguntaron
sobre casos Gettier, les pusieron casos Gettier a personas y estos fueron los porcentajes que hallaron. 74% de occidentales juzgaron que las personas en los casos Gettier no tienen conocimiento, comparado con el 43% de asiáticos orientales, que decían también lo mismo, y el 39% de asiáticos del sur. Es decir, los casos Gettier intuitivamente quizás a nosotros nos parece que muestran que no hay realmente conocimiento, pero esa intuición no es compartida por absolutamente todos los individuos, todas las personas. Si las intuiciones son evidencias, entonces, ¿las intuiciones de quiénes son las correctas? ¿No? ¿De los occidentales, de los asiáticos o de quiénes? ¿No? Como ya hemos visto en el segundo argumento, no hay manera, pues, de calibrar la intuición. Si tales conflictos suceden entre personas inteligentes y bien informadas, esto sugiere que la intuición es muy poco confiable. Muy poco confiable. Si las intuiciones varían, no hay una intuición correcta. Después de todo, si son intuiciones contradictorias, pues alguien debería estar en lo cierto. Las intuiciones de quiénes son las correctas. Es un gran problema aquí. Apelar a la intuición cuando no todos tienen la misma intuición. No todas las personas o los individuos racionales tienen la misma intuición. Ahora, ciertamente hay objeciones a este tercer argumento. La primera sería la siguiente. Estos resultados son controversiales, ¿no? Y hasta donde leí, no se han podido replicar estos mismos resultados, ¿no? O sea, si estos resultados son realmente confiables, pues no se han podido replicar hasta ahora. Quizás en algún futuro se pueda hacer, pero hasta el momento no hay eh, un estudio similar que haya corroborado que los mismos porcentajes se dan. Otra objeción sería que es natural suponer que muchos participantes simplemente no entienden o no entendían los experimentos mentales propiamente. O sea, a estas personas a quienes se les presentaba los casos Gettier, simplemente puede suceder que no entendían apropiadamente esos experimentos mentales y por lo tanto las intuiciones que tenían pues no eran las correctas. No eran las correctas porque habían detalles que se estaban omitiendo seguramente. Y la objeción C es la siguiente. Las personas entrenadas en filosofía son expertos en intuir, mientras que las intuiciones de los demás son poco confiables, ¿no? Y esto no es por em, alabar a los filósofos, ¿no? Esto sucede en cualquier campo de investigación. Por ejemplo, en física, uno puede tener ciertas intuiciones en física, pero un físico de profesión va a tener intuiciones en física completamente diferentes que cualquier persona de a pie. ¿No? Esto sucede en cualquier campo de investigación. Entonces, es natural suponer que un filósofo va a tener intuiciones un poco más analíticas o más precisas sobre ciertos escenarios o experimentos mentales que las personas de a pie, ¿no? O personas en otro campo de investigación, naturalmente. Es lo que sucede en cualquier especialización, ¿no? Esta última objeción parece muy razonable, muy plausible. Sin embargo, tiene la siguiente respuesta, la siguiente réplica. Ya hemos visto que la característica de las intuiciones es que son juicios preteóricos, prereflexivos, en gran medida evidentes, no tienes que pensarlo mucho. Pero si la intuición se entrena, entonces ya no es intuición, ya no es más intuición, porque ya no sería un juicio preteórico, prereflexivo, ya no sería tan evidente o salta a la mente, se presenta a la mente inmediatamente, ¿no? Esta es una genial réplica a la objeción C. Ahora, es importante notar también que estar inmerso o defender una tradición filosófica en particular puede sesgar tus intuiciones. En ese sentido, los filósofos de hecho pueden ser pésimos en intuir debido a los sesgos que pueden tener. Y esto sucede naturalmente con cualquier persona. Las creencias, background de base, ¿no?
las creencias ante, anteriores o previas influyen naturalmente en cualquier reflexión o conclusiones a las que podamos llegar. Esto sucede, esto sucede. Ahora, el argumento 4 es, ¿cuál es la conexión entre las intuiciones y el mundo? Por ejemplo, ¿de qué manera algún hecho puede producir intuiciones morales? Em, en gran medida parece que hay una conexión entre las percepciones y el mundo. Hay objetos en el mundo que influyen en nuestras percepciones. Hay algo así como una conexión causal en gran medida. Incluso cuando hay alucinaciones se puede explicar apelando a ciertos detalles del cerebro. ¿Cómo podríamos dar una explicación así acerca de la intuición? Hasta ahora no la hay, no la hay. Sería muy difícil encontrar, ¿no? Y de hecho quizás esa ciencia de la intuición sería contraintuitiva completamente. Es un problema abierto aún de la conexión entre las intuiciones y el mundo. Y finalmente el quinto argumento contra la intuición es que la confianza en la intuición es inaceptablemente conservadora. La filosofía debe retar nuestras creencias intuitivas de sentido común. Después de todo, el progreso en el conocimiento implica abandonar nuestras creencias intuitivas. Anteriormente, hace muchos años, el sentido común o las intuiciones de las personas eran muy diferentes a nuestra intuición actual, a nuestro sentido común actual. Por ejemplo, si tú le preguntabas a una persona hace 1000 años, ¿crees que la Tierra es el centro del universo o que se mueve? Y te responderían que es evidente que la Tierra es el centro del universo y que no se mueve, porque si se moviera, pues nosotros podríamos sentir ese movimiento, pero mira, puedo pararme aquí y no siento ningún movimiento de la Tierra. Por lo tanto, es evidente que la Tierra no se mueve. Hoy sabemos que no es así. Si hoy en día preguntáramos a cualquier persona, o casi a cualquier persona, nos diría naturalmente que la Tierra no es el centro del universo y que se mueve, que rota alrededor del Sol. Nuestra intuición ha cambiado completamente. Y quién sabe, quizás en el futuro muchas de las cosas que hoy consideramos contraintuitivas no lo sean en el futuro, poniendo de ejemplo las implicancias de la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, el progreso en el conocimiento implica abandonar nuestras creencias intuitivas. Y el apelar a las intuiciones solo preserva el marco conceptual actual, las intuiciones actuales, cuando en principio es posible que en el futuro las intuiciones actuales sean abandonadas en el futuro. Mm. Entonces aquí viene un gran reto en esta discusión de la relación entre la filosofía y el debate. La filosofía y la intuición. Esta relación entre la filosofía y la intuición. Si nosotros abandonamos o cuestionamos radicalmente la intuición, o si seguimos a estos escépticos que van contra la intuición y dicen que no es confiable, para nada confiable, creer en las intuiciones, ¿qué nos quedaría? ¿Mm? ¿Qué nos quedaría? Es una pregunta que dejo al aire aquí. Pues bien, este fue un pequeño panorama de los debates que se dan entre la relación entre filosofía e intuición. Y hemos visto que estos argumentos contra la intuición son geniales, ¿no? Espero que lo hayan encontrado interesante y hasta la próxima. Gracias por ver.